ni Federico ni yo conocemos las empresas en absoluto, no tenemos ninguna referencia, lo que estamos viendo es un patrimonial y a partir de allí empezar a inferir algunas cosas. Acá cada uno, digamos, puede tener una forma de mirar o arrancar por distintos lugares de acuerdo a lo que le interese o la forma que tiene de mirar las empresas. Yo muchas veces arranco muy rápidamente por mirar el endeudamiento. ¿Por qué mirar el endeudamiento? Porque en definitiva es lo primero que trato de ver una empresa para ver si la empresa hay que tomar resoluciones muy rápidas o están en riesgo, o si podemos estar tranquilos, y a partir de allí entonces empezamos a mirar todo. Todas las empresas que vamos a ver acá tienen endeudamientos relativamente bajos, en algunos casos nulos, con lo cual ninguna de ellas por lo menos llamaba poderosamente la atención. Sí, después hay algunas cosas más que podemos ver. Otra salvedad, por la forma en la que trabaja este archivo, no nos mantiene las escalas. Entonces, por ahí no se guíen tanto por la altura de las barras, porque fíjense que acá estamos en 2 millones y acá la escala es en 3 millones, ¿sí? Con lo cual lo que vamos a mirar básicamente es cómo varían las proporciones. En algunos casos, en otras empresas por el mantuvo, no fue el caso de esta. Pero acá tenemos reflejado el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre. Una de las cosas que estamos viendo es que, digamos, bueno, vamos a poner en claro, obviamente tanto el rojo como el verde más oscuros son los no corrientes, pasivo no corriente, activo corriente, los más claritos son los corrientes. Y la barra del centro es el patrimonio neto. Obviamente el patrimonio neto más el pasivo, como hemos dicho, refleja el activo, o es igual al activo. Entonces aquí una de las cosas que vemos es que disminuye el patrimonio corriente, el pasivo corriente. ¿Esto qué significa? Que cambió la estructura de la deuda. Después vamos a tratar de ver qué es lo que pasó, pero en realidad acá desaparece la deuda de corto plazo, la deuda que vence dentro del ejercicio, y se mantiene o incrementa, después acá estamos viendo que se incrementa la deuda de largo plazo, la deuda que vence en varios ejercicios. Aquí hubo una reestructuración de deuda. De alguna manera, porque se compraron, por ejemplo, activos tipo maquinarias o algún tipo de cosas que tienen créditos de largo plazo, o porque de alguna manera se llegó a alguna reestructuración de deuda que era posible en los bancos y se salió de deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. Después veremos cómo está. Y después acá vemos cómo varía cada uno de los componentes. El activo corriente subió, el activo no corriente también, el patrimonio y el patrimonio neto obviamente también, y disminuyeron parte de los, disminuyó el corriente y no corriente, que lo decíamos antes. Ahora, está claro que hubo en general una disminución de los pasivos respecto de los activos porque se incrementa el patrimonio. Y aquí vemos la variación patrimonial en el año. Es una empresa que tuvo una variación patrimonial no tan grande en valores absolutos, o relativamente chica. Vamos a lo que son los índices de liquidez. Es una empresa que estaba muy líquida al inicio. Recuerden que hablábamos de que la liquidez estaba en valores o lo razonable o lo esperable era valores de 1,5 aproximadamente. Estaba en 4 al inicio y vamos a una liquidez al cierre de 9. En principio, uno diría, bueno, aquí estamos, y lo mismo pasa con la prueba ácida. Fíjense que las pruebas ácidas son altísimas. Entonces, la realidad es que aquí lo que está ocurriendo es que al cierre esta empresa quedó muy líquida, puede ser por algo buscado o puede ser por algo provocado. Un ejemplo, vamos a suponer que las empresas, una empresa que cerraba patrimonial el 31 de octubre de este año, con el efecto del dólar soja, una empresa agrícola. Seguramente vendió toda su soja e inicialmente no encontró dónde colocarla, quizás calzó algún pasivo que tenía, ¿no? Pero después lo colocó en cuentas a la vista, ya sea dolarizadas o no, o en algún fondo o lo que fuere, con lo cual va a estar extremadamente líquida. Como esto es una foto, quizás eso es justamente la foto del momento, pero aquí es donde empieza a jugar la gestión de la liquidez. ¿Por qué? Porque evidentemente si esta situación de cierre
no tiene, digamos, no es consecuencia de algo, pero en definitiva no hay una política para manejarla, podríamos perder parte del activo por baja de precios o porque la inflación o la devaluación superen a la renta de la forma en la que está colocada esa liquidez. Cuando vamos a capital de trabajo y respaldos relativos, lo que estamos viendo es que el activo corriente dividido el activo total representa el 36%. O sea, el capital de, perdón, el capital de trabajo relativo es el 36%. O sea, uno de cada 3 dólares están como activo corriente al inicio. Y al final se mantiene. Cuando vamos al respaldo sucede lo mismo. O sea, recuerden que es complementario. O sea, acá tenemos el 36 y acá tenemos el 64. Pero obviamente se mantiene. Es que ahí no hubo variación. Bueno, acá lo que tenemos es un detalle un poco mayor de lo que estábamos viendo recién. Por ejemplo, agregamos lo que es la fórmula DuPont y vemos cada uno de los componentes del activo corriente, digamos, de los activos y de los pasivos. ¿Qué cosas llaman la atención en este caso? Cuando lo primero es, obviamente, es una empresa sin tierra, ¿sí? Con lo cual, aquí estamos hablando de que de alguna manera, digamos, tiene patrimonios netos bajos, y esto es parte de lo que yo decía cuando hablábamos del respaldo. Estas son empresas que a la hora de ir a buscar fondeo, juega mucho más para las entidades financieras el flujo de estas empresas que el patrimonio que tienen. Esta empresa tiene de alguna manera un margen de ventas relativamente, acá no abrimos juicio de valor, yo digo, voy a decir bajo, pero no porque eso esté bien o esté mal. Lo que esto me está indicando, de alguna manera, es que esta empresa, si yo miro la rotación que tiene, si miro el margen de ventas que tiene, digo, esta es una empresa probablemente contratista y con algo de agricultura. ¿Por qué? Porque estoy viendo que hay stock de granos, estoy viendo que hay cementera y estoy viendo que hay un alto capital de maquinaria. Y no hay tierra y mejoras. Con lo cual, sospecho que la actividad es esa. Ustedes recuerden que nosotros no conocemos nada de la empresa. Entonces digo, bueno, ¿qué pasó con el origen y aplicación de fondos de esta empresa? Esta empresa originó. Recuerden que el origen está en el patrimonio neto porque en definitiva son los resultados no asignados que incrementan el patrimonio neto. Entonces, esa variación de patrimonio que tiene con los resultados es lo que, digamos, es parte del origen de los fondos. O sea, que una parte del origen de los fondos está en el patrimonio. Otra parte está en el pasivo no corriente. Y sin embargo, cuando voy a mirar el activo no corriente, se incrementa también. Entonces uno podría pensar que esta empresa está, de alguna manera, invirtiendo en maquinaria contra un pasivo no corriente. Y por eso cambió la calidad de deuda que hablábamos hoy. Si esta empresa quisiera trabajar en tener una mayor renta, obviamente tendría que trabajar en cómo, cómo mejorar su margen de ventas y cómo mejorar su rotación. De alguna manera tiene algo de apalancamiento que está potenciando la rentabilidad. Ahora bien, nosotros tenemos habría dos maneras o quizás dos formas donde trabajar estratégicamente para mejorar esta composición. Y una es, o trabajamos en mejorar el margen, y esto puede ser disminuyendo los costos o diferenciándonos y hacer algo distinto, ¿sí? Entonces, pero difícilmente uno pueda cambiar el margen de venta si estamos dentro de la misma actividad. Pero probablemente este margen de venta dentro de una ferretería es absolutamente distinto, y la rotación también. Ahora, si nosotros tenemos una rotación baja y tenemos una rotación baja, perdón, y tenemos un alto apalancamiento, cuando nuestro margen de venta es muy bajo, hay que estar mirando mucho cuál es la tasa de este apalancamiento.
porque rápidamente me come margen de ventas. Ale, Fede, ¿no? Sí, dale. también para tener en cuenta, digo, porque seguramente hay empresas que tienen mejores márgenes de ventas, pero hay muchas otras empresas que tienen peores márgenes de ventas, ¿no? Característico de empresas campo propio, que hacen agricultura sobre campo propio solamente, por ejemplo. Esas tienen margen de venta mayor. Las que tienen menos margen de venta es como estas que tienen campo alquilado. Bueno, perdón, sí, tenés razón. Pero quiero decir que hay que mirar cómo, pero que hay mucho, no sé, yo en general hay que comparar, digamos, ¿no? Pero en principio me parece que el margen de ventas es bastante característico a la ecuación del año y la característica de la empresa. O sea, como vos decís, ¿no? Si uno se aísla de todo y mira a esta empresa como una empresa que no sabe de qué, dice, bueno, capaz que el margen de ventas es bajo, pero es muy característico de la actividad. O sea, para cambiar eso me parece que en general hay que cambiar la actividad a la que se dedica. Sí, en realidad, por eso dije, no es para abrir juicio de valor. Yo dije, es bajo en valores relativos respecto de otros, pero no significa que sea malo. Ok, ahí O sea, está. no Okay. es, lo que uno dice es, si, vamos a suponer que alguien dijera, yo quiero cambiar la rentabilidad de esta empresa y quiero pasar del 22 al 35. Bueno, primer punto hay que ver dónde se generó esta renta, porque cuando uno viene a mirar el resultado, no es el caso de esta, lo vamos a ver en otra, y uno va a ver que de pronto buena parte del resultado tiene que ver con las tenencias. Entonces digo, si uno quiere cambiar la renta de la empresa, hay que mirar varias cosas. Entre ellas, una de las es el componente de la fórmula de DuPont. Es decir, bueno, tengo dos o tres alternativas. O mejoro mi margen de ventas, ya sea bajando costos o diferenciándome y vendiendo algo más elaborado, más caro, digamos, otra actividad, o aumento la rotación, entonces me paso a actividades más rentables. Por ejemplo, si estoy en una zona donde puedo hacer doble cultivo, generalmente la rotación del capital aumenta, o aumento el apalancamiento. Y el apalancamiento lo que hace es acelerar, el apalancamiento es el acelerador de los negocios. Para bien o para mal, acelera para arriba cuando estos productos son positivos y acelera para abajo cuando hay de alguna manera un margen de venta negativo. Hay una consulta, Ale. Sí. Preguntan, si tomamos el costo de oportunidad de la Tierra, César pregunta, si tomamos el costo de oportunidad de la Tierra, ¿por qué cambia el margen de ventas? Ah, ya entendí. ¿Por qué cambia? Porque acá estamos hablando de ventas. Me quedé pensando que en el viejo formato que hacíamos las normas, eso es real, porque teníamos el costo de la tierra afuera del margen bruto, y en cambio ahora lo tenemos adentro. Pero igual tiene que ver con la fórmula, ¿no? O sea, es mirar la fórmula. ¿Qué es margen de ventas? Margen de venta es margen bruto, si lo querés, dividido las ventas. Bueno, ¿Es la facturación? es la factura. No, digo, si la tenés a mano en la presentación, la ponemos y la vemos, digamos, porque me parece que ahí está la confusión, ¿no? De la fórmula de DuPont. Acá la tenemos. Es beneficio neto sobre ventas, con lo cual entiendo que la tierra no debería tener... Acá no debería estar la tierra. Sí, en ventas sobre activos y tomo activo total. Porque va a estar en los activos va a estar y acá no. Porque acá esto beneficio neto es ventas menos costos directos. No sé, me parece que no, porque en digamos, caso con o sin tierra, bueno, desde el punto de vista financiero cambia, pero desde el punto de vista económico no. Bueno, esa es la duda. Desde el punto de vista financiero cambia, económico no. Claro, con tierra o sin tierra. Pero por eso, al poner el costo de oportunidad, entonces no había entendido esa discriminación de margen de venta distinto con o sin tierra propia. Porque el punto es así. Acá
no debería jugar en el gasto directo la tierra, porque la tierra está jugando en la rotación. O sea, este factor es cuánto de lo que uno pone en juego de capital de trabajo, así decirlo, o sea, cuánto de los gastos directos de la actividad. No, perdón, Ale, es beneficio neto. En este caso que vos estás marcando son los $344.000 de beneficio neto sobre la Sí. facturación. Eso es el margen de ventas. Tienes razón, sí, es no sé por bien qué. fórmula. La parte de si la tierra está puesta o no en el activo aparece en la rotación. Sí. Sí. Entonces, esto es por cada peso que pongo en juego, cuánto facturo. Mejor dicho, por cada peso que obtengo de renta, dividido la facturación, o sea, ¿cuánto me quedó de ganancia por cada peso que facturé? Exactamente. ¿Cuánto me quedó de ganancia por cada peso que yo facturé? ¿Perdón? Yo lo que entiendo es que cuando tenés tierra y no le pones el costo de oportunidad, ese margen es mayor, claramente, porque no está dentro del costo. Lo que dice César es, si tenés tierra, pero le pones el costo de oportunidad, debiera ser igual. Lo que pasa es que vos... Sí, eso es lo que, bueno, de ahí surge mi pregunta. Para mí era eso. Entonces, en cambio dijeron que el margen de ventas era mayor con tierra propia. Claro, eso es lo que yo entendí de la pregunta de César. Está bien. La charla se dijo que el margen de venta era mayor cuando tenías tierra que cuando no. César dice que si cuando tengo tierra pongo el costo de oportunidad, debiera ser igual. Sí, pero porque estamos analizando la empresa en su conjunto, incluyendo la tierra. Lo que yo pongo como costo de oportunidad cuando miro la agricultura solamente, está como un ingreso en el negocio inmobiliario de esa empresa que tiene tierra. Claro, entonces se netea. Correcto. Se netea. Se netea y la facturación es la facturación real que tiene la empresa. Ahora sí, gracias. Perfecto. Y es característico cuando pasemos adelante, porque esta empresa no tiene tierra, cuando veamos una que tiene tierra, vamos a ver qué le pasa a ese margen de venta y a esa rotación. Teníamos pedido de palabra de Santiago también. Sí, perdón. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, un poco ya está contestado, pero en este tipo de análisis siempre estamos trabajando con cosas que están contabilizadas. O sea, el costo de oportunidad de la tierra es una cosa que se usa para evaluar una inversión, pero en ningún momento se usa el costo de oportunidad de la tierra en la registración de los actos económicos de la empresa. La diferencia es que una empresa cuando no tiene tierra tiene un costo que se llama alquiler. En este caso no hay alquiler. Lo que sí hay es tasa vial, puede haber otras cosas. Pero básicamente el costo de oportunidad de tierra no tiene por qué existir en el sistema contable, que es sobre donde nos estamos basando. Nada más. Gracias, Santiago. Sí, la apreciación es correcta. O sea, en una empresa con tierra el gasto ese no existe, porque en el resultado, de alguna manera, se netea. Está como costo y está como ingreso. En cambio, en el caso de los que no tienen tierra propia, necesariamente el gasto está sin el ingreso, con lo cual por eso es que baja el margen de venta. Vamos a la segunda empresa. Aquí, claramente, aparecen, lo primero que vemos es el endeudamiento es nulo. O sea, no existe endeudamiento en esta empresa. Nos lo está reflejando también las barras, no existe. No hay cambio, fíjense que aquí sí tenemos la misma escala, lo que tenemos es una variación patrimonial, por lo menos importante en valores absolutos. No hay cambios, que también me lo está reflejando acá, no hay cambios en el activo corriente. Sí hay un cambio del activo no corriente que también, digamos, que se refleja en el patrimonio neto, que tiene que ver con los ingresos. Uno podría inferir inicialmente que los ingresos que, de alguna manera, el resultado de la empresa fue a parar al activo no corriente. Entonces, cuando vamos a ver los índices de liquidez, nos encontramos con
liquidez, con unos índices de liquidez inmensos. Lo mismo nos pasa con la prueba ácida. Entonces aquí hay altísima necesidad de gestionar esta liquidez. La empresa tiene bajo capital de trabajo y de trabajo relativo. ¿Por qué? Porque seguramente en esta empresa hay mucha tierra. Ahora vamos a ver, hay mucho activo no corriente. Entonces, cuando nos vamos a mirar en detalle esto, empezamos a ver justamente parte de esas cosas. O sea, primero, buena parte o prácticamente todo el resultado está reflejado en el activo no corriente. A su vez, estamos viendo, perdón, se me escapó. A su vez estamos viendo que hay una variación en el patrimonio que está reflejado mucho en la tierra, y que también está reflejado en la hacienda de cría y en maquinaria, ¿sí? Entonces, uno podría pensar que esto se debe a tenencia, que acá hay mucho resultado por tenencia. La empresa, de alguna manera, mirando los activos, uno ve que es una empresa tierra propia, con actividad cría, con algo de actividad invernada y de alguna manera una baja o proporcionalmente baja cantidad de agricultura. Otra cosa que se ve también es que hubo de alguna manera una realización de stock de granos, un origen de stock de granos que se aplicó, entre otras cosas, a hacienda invernada. Y aquí bueno, digamos, hay algo, es lo que prácticamente no hay, justo me está tapando, pero no alcanzo a ver, pero prácticamente no hay un cambio hay un poquito de incremento del activo corriente, pero prácticamente no hay cambios, el mayor cambio está en el activo no corriente. Creo que había una pregunta, no alcanzo a leer yo. No. Dale. Estamos. Bien. Bueno. Vamos un poquito a lo que hablábamos de la fórmula de puntos hace un rato. No hay apalancamiento. Hay un alto margen de venta, porque la tierra es propia, y no hay rotación, porque hay una altísima proporción de activo no corriente. Entonces, ¿qué posibilidades tiene esta empresa si quisiera aumentar la rotación? Obviamente, si quisiera aumentar la rentabilidad. La rotación es muy difícil. Habría que tener un cambio de portfolio de activos. Y obviamente esto lo deciden básicamente los accionistas. Por otra parte, si yo tengo un alto margen de ventas, con apalancamiento podría mover de alguna manera esa rentabilidad. Ahora, la pregunta es, ese apalancamiento, cuando ya veíamos que teníamos una altísima liquidez, ¿tiene sentido? No tiene sentido porque en realidad hay liquidez para invertir, a menos que uno tenga la capacidad de colocar esa liquidez a mayor tasa de la que toma endeudamiento. Algo que en este país suele ocurrir o puede a veces ocurrir. Entonces ahí aparece una altísima necesidad por parte del directorio de gerenciamiento o gestión de deuda y gestión de liquidez. Fede, ¿alguna cosa que se te ocurra? No, vale, pero está todo dicho. Una de las cosas que a mí se me ocurre es, esta empresa tiene muy bajos distribución de dividendos. Ahora bien, si lo que yo estoy planteando fuera cierto, que es que buena parte del resultado se da por tenencia. Es así. En realidad sería bastante difícil si en algún momento los socios pidieran una distribución de dividendos, porque eso podría descapitalizar la empresa. Sin embargo, si yo voy a mirar la facturación de esta empresa, ustedes acá no la están, sí, acá estamos, 1 millón. La empresa tiene una facturación alta y tiene un margen de venta alto.
quiere decir que de alguna manera hay disponibilidad de recursos, y eso es lo que eso es lo que se ve reflejado en la liquidez. Lo que pasa es que la parte del margen de venta que hubo se reinvirtió en algunos casos, se pudo haber reinvertido en algunos casos, o mejor dicho, deberíamos tener cuidado si eso se reinvirtiera en activos no corrientes. Porque de alguna manera eso a futuro puede disminuir la capacidad de distribuir dividendos. Acá nuevamente, cuidado con las escalas porque hay un cambio de escala. ¿Qué es lo que vemos? Es una empresa que tuvo una variación patrimonial alta en valores absolutos. También es una empresa que estamos hablando de patrimonios altos, de activos altos. Y lo que hay es una disminución de los pasivos, pero de pasivos que casi no existían. O sea, estamos hablando de pasivos que estaban prácticamente en cero y lo poco que había quizás se canceló. Estamos hablando nuevamente de empresas con altísima liquidez. Mucha liquidez aumenta del inicio al final. Lo mismo pasa con la prueba ácida. Y nuevamente nos encontramos con una empresa que tiene un bajísimo capital de trabajo. O sea que esto sería algo similar al anterior, pero de alguna manera todavía más exacerbado. Y más escala, tal vez. Y más escala. En donde se ve en el gráfico de variación patrimonial, cuando yo miro el aumento, o sea, por ejemplo, el crecimiento de patrimonio neto del 19%, ¿tiene alguna... ¿Lo tengo que ver crecer para arriba parecido en el activo corriente, en el no corriente? ¿Hay alguna relación, algo en eso? No, digo, yo tengo, mi patrimonio neto me aumentó el 20%, redondeando acá. Ahora, después miro el activo y veo que el activo corriente me aumentó el 45% y en cambio el activo no corriente el 17%. ¿Tiene algo de... ¿Marca algo eso o no? No necesariamente. Ahí lo que estamos viendo es cómo se movieron, nada más. Ok. Porque tiene que ver después con el origen y aplicación de fondos. Ok, gracias. Sí. Lo que sí iba a decir es, si nosotros miramos las barras, fíjense que tenemos una altísima proporción de activo no corriente, con lo cual estas empresas necesariamente van a tener renta baja, con lo cual en principio tienen baja capacidad de crecimiento, porque digamos, por lógica todos los activos cuanto más fijos son, cuanto menos corrientes son, menos renta producen. La tierra es un activo de una renta del orden del, no sé, 2 al 5%, depende del lugar en el mundo. La ganadería la de cría tiene una renta probablemente entre el 5 y el 10, una invernada entre el 10 y el 15, una agricultura depende de la zona un poco más o un poco menos. Digo, cuanto más no corriente es el activo, menos renta. Con lo cual, si en algún momento, desde el punto de vista societario, si los socios dijeran, yo quiero una empresa más rentable, tengo que ir a cambiar la proporción del activo. Porque si no es muy difícil que con esta cantidad de activo no corriente yo pueda de alguna manera incrementar la renta de forma considerable. Acá sucede parecido a lo que hablábamos anteriormente. Bueno, lo primero que uno ve es que esta es una empresa con mucha tierra, con mucha, en principio, mucha tenencia en la tierra. Aquí hubo mucha tenencia en la tierra. Parte del resultado fue a comprar hacienda de invernada, es lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un incremento, que estamos hablando de 300%, se deba a tenencia. Todos de alguna manera sabemos lo que pasó el último año, es muy difícil que eso se deba a tenencia. En cambio aquí estamos hablando de un incremento del orden del 20%, no llega al 20%, y esto sí es tenencia del último año. Y lo mismo no puede estar pasando con la hacienda de cría. Ale, ¿se entiende? Por ahí detenemos un segundo, capaz que acá es bastante gráfico, cuando hablas de tenencia de la tierra, para que todos lo terminen de entender, tiene que ver con la evaluación de la tierra en dólares billete versus esto que estamos viendo que son dólares oficiales. ¿Está bien? Tal cual. Sí, es así.
para volverlo a marcar, porque ya lo vimos, digo, este salto seguramente está, no sé, digamos, pero no necesariamente esta empresa haya comprado campo, que puede ser que sí, pero en principio asumimos que esa tenencia tiene gran impacto. Sí, sí, y es importante el tema de la tenencia, porque lo mismo pasó con las maquinarias. Si uno mira el último año, las maquinarias tienen aumentos de tenencia del 20% por lo menos, en dólares. Y no fue tan así con la invernada, no fue tan directo. Ahora, solamente en algún caso depende cuando fue el cierre por una cuestión de atraso de tipo cambio respecto a la inflación. ¿Por qué es importante el tema de las tenencias? Porque las tenencias, en el fondo, no es si uno no las realiza, no existen de alguna manera como, si bien es capital y es aumento de patrimonio, pero no es un patrimonio, si no está dentro de la visión de los socios, tomar ganancia respecto a esas tenencias van y vienen. Con lo cual es un punto que es mucho más profundo que esto, sobre lo que hay que, con esta presentación, sobre lo que hay que trabajar, porque hoy por hoy, si el resultado de esta empresa en gran parte se debió a la tenencia, no lo podemos saber porque tampoco tenemos la facturación y demás, pero si uno cuando después descompone los resultados, el cuadro de resultados, y dice, bueno, en mi cuadro de resultados, el resultado por producción era X, el resultado financiero y el resultado por tenencia es gigante, y no estoy no estoy realizando esa tenencia, no es una tenencia en en disponibilidades, ya sea en inventarios, ya sea en granos, o sea hacienda invernada, que uno dice, bueno, la vendo y de pronto hago caja con esa tenencia, la realizo. Al año siguiente esa tendencia puede desaparecer y el resultado de la empresa se ve fuertemente afectado. Entonces, tomar decisiones sin conocer el cuadro de resultados puede llevar a cometer errores respecto de la planificación del resultado del año siguiente, porque los resultados por producción, de alguna manera, salvo por una cuestión climática, están relativamente controlados por la empresa. El resultado financiero, depende de las características de la empresa y los empresarios, también es de alguna manera manejable. En cambio, el resultado por tenencia o los resultados fiscales no son controlados por la empresa. Okay. El fiscal puede ser atenuado, el de la tenencia, de acuerdo al componente de activos, puede ser atenuado, pero somos más tomador de esos resultados que hacedores. Hay dos preguntas, Ale. Sí. En estas empresas que tienen, bueno, en este caso, nulo endeudamiento y el resultado de tenencia de los activos corrientes, ¿cómo juega el impuesto a las ganancias? ¿Cómo te puede llegar a pegar en una empresa como esta el tema impositivo? Primero depende de la resolución general de cada año. Los últimos años viene afectando, el año pasado, depende del cierre de cada uno, los últimos 2 ejercicios pegó bastante. Pero, ¿por qué dije depende de la resolución que emita cada año el fisco? Porque no siempre se actualizan en forma igual todos los componentes del activo y del pasivo. Evidentemente, cuando uno tiene ahí más un tema contable y de asesoramiento contable que otra cosa, no es mi fuerte. Pero sí es cierto que puedo opinar algo sobre cómo manejar determinadas cosas. Digamos, cuando vos tenés una tasa, vamos a suponer que yo tengo una tasa de endeudamiento vamos a poner nominalidades altas, porque asustaron en algún momento. Yo tengo tasas de endeudamiento del 50%. Y puedo colocar dinero al 40%. La realidad es que a veces yo puedo disminuir mi resultado con el endeudamiento y termino teniendo con una colocación de dinero por debajo, la tasa de colocación está por debajo de la tasa de endeudamiento y sin embargo sigo teniendo un resultado positivo, un resultado financiero positivo. Digo, si bien eso es mucho política financiera y que hay que trabajarlo mucho, muchas veces el endeudamiento ayuda de la misma manera que la compra de determinados bienes, por ejemplo, la compra de un tractor.
para enviarlo a amortizaciones, muchas veces te ayuda a disminuir el impuesto a las ganancias. Pero si de pronto ahora tenés una actualización por inflación de 70 puntos, y vos el tractor te endeudaste un 50% para comprarlo, en realidad te está jugando en contra, porque tu activo se te va a actualizar por el 70% en el 100%, y tu pasivo se va, digamos, de alguna manera te está restando en solamente el 50% de ese activo. Entonces, en realidad, eso es una cuestión sobre la que hay que trabajar muchísimo, y de alguna manera obedece a lo que hablábamos hoy respecto de los sombreros. El sombrero de gerente, el de director, o incluso dentro de los distintos gerentes, y una vuelta de rosca más a esto. Y esto es lo que a veces, de alguna manera, uno cuando de alguna manera la empresa trabaja mucho en toda la parte de la generación de datos, de información, para la generación de los balances, o lleva sus propios sistema contable dentro de la empresa, y lo que busca del otro lado es un asesoramiento contable, un asesoramiento impositivo, y no de alguna manera un estudio que liquida impuestos, pero que no tiene tiempo para este otro tipo de actividades. Parte de la estrategia de la empresa podría ser esa, podría pasar por ahí. Y había otra. ¿Está respondida, Guille? Sí, perfecto, sí. Gracias. Ale, en el activo no corriente, el caso que está mostrando ahora de la aplicación que genera la tenencia, sobre todo en tierra y mejoras, ¿no convendría para facilitar en nuestro análisis neutralizando? Sé que no voy a tomar ganancias de ese lugar, digamos, mantengo el precio fijo, el precio siempre las cuestiones de mercado pueden mover, pero yo cuando confecciono la patrimonial suelo dejarlo en el mismo valor, si es que no incrementé la superficie de tierra. Y las maquinarias también me hace el mismo ruido, siempre que quieres, si le aplicas la amortización no es real, vas a ver el valor de mercado es mayor este año del año anterior, cuando tuvo un año más de uso. Esos dos puntos, ¿cómo recomendarías que lo confeccionemos? Muchas veces tendemos a mezclar por ahí las herramientas que tenemos para tomar decisiones. Y yo te diría lo siguiente: si vos y yo estamos tomando decisiones como gerente, tenderíamos a hacer situaciones de este estilo. A decir, bueno, ¿para qué me sirve haber cambiado, haberle puesto el valor real a la tierra? ¿Para qué me sirve haberle puesto el valor real a la maquinaria? Ahora, si vos y yo fuéramos dos accionistas de esta empresa, que de pronto, y no dos accionistas comunes, vamos a suponer dos accionistas que tenemos la capacidad de invertir en distintos lugares, incluso en distintos lugares del mundo, te la pongo más alta la vara todavía. Y yo viera que hoy tengo un aumento por tenencia de la tierra, o el gran resultado de la empresa tiene un aumento por tenencia. Yo podría decir, bueno, no, ¿sabes qué? Vamos a realizar esta empresa o esta parte de nuestros activos y vamos a invertirlos en otro activo que tenemos que renta más, está en otro lugar, más seguro, lo que sea. Esa sería una respuesta como director, perdón, como accionista. Disculpame, como accionista. O sea, ¿por qué digo esto? Porque entonces reflejar los valores reales significa del tiempo, comparaciones dentro de la misma empresa, que a veces hubo momentos en los que uno pudo tomar, tuvo oportunidades en las que podría haber tomado ganancias. ¿Era factible? A veces sí, a veces no, porque contra esto yo hoy podría decir, bueno, bárbaro, vamos a tomar ganancias, vamos a vender parte de la tierra, vamos a ganar y compramos dólares. Y hoy es un chino comprar dólares, por lo menos en blanco. Yo digo, y además, hoy por el arbitraje que hay entre los distintos tipos de cambios, si yo hoy me arbitro con dólar blue o MEP, digamos, y después tengo que volver a comprar algo contra dólar oficial, probablemente en algún momento pierda. Digo, ¿a dónde voy? Digo, hay que reflejar las realidades. Después hay distintas herramientas para
según en qué sombrero me puse, si es que me toca usar los mismos sombreros, tomar distintas decisiones. Pero si yo de alguna manera enmascaro lo que está pasando dentro de la empresa, que esto es una realidad, la realidad es que tengo más patrimonio. La otra realidad es que es difícil de realizarlo y de captar ese aumento de patrimonio. Pero no puedo dejar de reflejarlo, porque si no, de alguna manera estaría tergiversando la información que puedo analizar. Ahora, ¿yo puedo tomar decisiones únicamente con el patrimonial? No, yo arriba del escritorio tengo que tener una serie de herramientas para tomar decisiones. Y eso, para eso requiere todo un proceso de toma de decisiones, donde yo tengo que tener la capacidad para evaluar o para ponderar cada una de esas herramientas y darle el peso suficiente que me permita tomar una decisión. Por otra parte, las decisiones pueden provocar de alguna manera resultados exitosos o más exitosos o menos exitosos. Y a veces uno tiende a que decir, bueno, como esta decisión me provocó un resultado que no me agradó, no la vuelvo a tomar en una situación igual. Y lo que hay que hacer es volver a revisar el proceso de toma de decisión. Porque la realidad es que cuando yo tomé la decisión en ese momento tenía una determinada información. ¿Me faltó información? O en ese contexto, en ese escenario y con esa información yo volvería a tomar la decisión de la misma manera. Es un proceso de aprendizaje continuo la toma de decisiones. Y me refiero a ver si con las mismas herramientas tomaría la misma decisión, o con el bagaje de haber aprendido la tomo distinta, o me di cuenta que necesito más herramientas. El patrimonial es una de las herramientas. Y el análisis del mismo, ¿no? Gracias. Volvemos a lo mismo, pasivos más bajos, muy bajos, perdón, un poquito, obviamente acá hay un poquito de pasivos, pero hay pasivos muy bajos. Una empresa que tiene una variación patrimonial también en valores absolutos bastante importante, también una empresa de bastante capital. Ya fíjense que en este caso tenemos bastante más activo corriente respecto de los activos totales. Incluso esa proporción se incrementa al cierre del balance. Ya estamos en valores de liquidez bastante más aceptables, si bien altos, pero no tan exorbitantes como estábamos en los dos casos anteriores. Y bueno, la prueba ácida acompaña, también es alta, también son empresas digamos, que de alguna manera están muy líquidas, muy sólidas para hacer frente a sus pasivos, que tiene que ver básicamente con que tienen muy bajos pasivos, pero bueno, que no están en la exorbitancia de las anteriores. Volvemos a lo mismo, o sea, el capital de trabajo sigue siendo relativamente bajo. Esas son empresas que tienen bastantes activos fijos, pero como vimos que tenían menos proporción de activo no corriente, obviamente el capital de trabajo se incrementa y al final se incrementa un poco más. Acá evidentemente hay algunos números que algo ha pasado con el formuleo porque no logro entender por qué se dispararon de esa manera. Cuando vamos al... No, vale, perdón, ahí no hay un error de formuleo, lo vamos a ver acá, hay un crecimiento de deuda de un número chico a otro chico, pero porcentualmente un salto grande. ¿Y por qué no lo veríamos reflejado acá? Porque porcentualmente es muy alto, aunque sea muy bajo el... Sí. Ah, bien. Bueno. Bien, entonces, aquí tenemos, bueno, por una parte ya estamos viendo que tenemos facturaciones altas, un poco por la magnitud de la empresa. Lo que estamos viendo es que buena parte o la mayor parte casi un 60% del resultado va a parar a activo corriente. En este caso, a la tierra directamente la mantuvieron constante. Quizás, yo creo que obedece un poco a lo que hablábamos recién en la situación anterior. Aquí no la variaron para nada, seguramente habría un resultado por tenencia. Sí hay un cambio en la tenencia, en el caso, digo yo que es la tenencia, pero supongo, por el contexto de los últimos años, que es un cambio en la parte de hacienda de cría. Pero bueno, no nos está pegando la tierra, con lo cual buena parte del resultado va a parar al activo corriente y está reflejado en que hay más stock de granos, hay más sementera, hay un incremento de sementera importante, puede haber habido un cambio de cultivos,
hay mucho de estoqueo de insumos, y hay un incremento también en la hacienda invernal. Digamos. Todo fue a parar a, de alguna manera, activo corriente y parte, incluso una parte muy importante en disponibilidad en caja. Uno podría pensar que difícilmente esto va a estar en caja, sino que esto es una foto del cierre, ¿no? Pero difícilmente una empresa de esta magnitud mantenga valores tan altos de caja. O a lo mejor dentro de la caja está reflejado por ahí mucho moneda extranjera. Esto es, digamos, estamos dentro de valores lógicos. ¿A qué me refiero con lógicos? La rotación es relativamente típica de un campo o de una empresa que tiene tierra y que tiene básicamente actividad ganadera con algo de agricultura. Pero un poco lo que hablábamos hoy, digo, la única manera de incrementar esta rotación, y que es muy difícil cuando hay campo propio, incrementarla fuertemente, sería variar o arbitrar, digamos, las actividades, pasar de hacienda de tanta actividad cría invernada, pasar a la agricultura para tener mayor rotación, pero sobre todo la cría en la agricultura. Igual mucho nos vamos a mover en el perímetro porque estamos teniendo prácticamente un 80% prácticamente del capital del patrimonio es tierra. Y el margen de ventas es algo razonable y ya conversamos de qué se puede hacer con eso. Una de las cosas distintas respecto de las empresas anteriores es el alto, la buena proporción que va a dividendos. Estamos hablando que un 7% del beneficio antes de intereses y a impuestos va a parar a dividendos. ¿Qué es importante en esto? Esta es una empresa en principio grande, que por la alta facturación que tiene, evidentemente tiene buenos resultados y tiene la capacidad de distribuir dividendos. Ahora bien, estos dividendos están distribuidos entre cuántos socios. Y no es lo mismo si esta empresa hoy tiene 3 socios y a futuro, vamos a suponer esos 3 socios tienen 3 descendientes, van a tener 9 descendientes. Entonces, si esa empresa a futuro tiene que distribuir, los futuros socios deberían tener en cuenta que esto que hoy serían, vamos a suponer, $100.000 cada uno, probablemente en el futuro sean prácticamente un tercio, serían $30.000 cada uno. Entonces, la empresa sigue siendo atractiva para esos nuevos socios que van a ingresar en el futuro. O en el fondo a futuro, esta empresa deberá cambiar de alguna manera su proporción de activos para volverla más rentable. ¿Sí? Porque difícilmente, por ejemplo, deberá incrementar su actividad, supongamos, de agricultura y de invernada, a lo mejor en campo alquilado. Pero digo, a futuro, los futuros socios deberían ver si esto es sostenible en el tiempo, dividido per cápita. Y si no, si esa empresa debería cambiar como para que siga siendo tan atractiva como puede serlo para los dueños actuales. Ale, sí. Algo para aportar, si bien al no estar la tierra no es comparable a las empresas que ya vimos, no estar esa tenencia de tierra incorporada acá, del cuadro que está arriba a la derecha de origen y aplicación de fondos que divide entre dólares y pesos, digamos, ¿no? Sí. Veía como que desde el origen de fondos como resultado o en dólares, las proporciones cambian, ¿no? Digamos, de la parte de origen a la parte de aplicación. ¿Hay algo para ver ahí, para destacar? A ver, un poco de alguna manera esta empresa lo que hizo fue dolarizar parte porque digo, aplicó fondos. Los fondos que aplicó prácticamente la mitad de los fondos los aplicó a peso y la mitad los aplicó a dólares. Y cuando uno mira dónde los aplicó, lo que hablamos hoy, en Hacienda de Invernada es lo que aplicó de esos $3 millones en forma de pesos, casi un 20% fue Hacienda de Invernada. Y
hay una buena parte también en la parte de bancos. Pero después, todo lo que es caja, por eso yo digo, acá habla de que no lo había mirado, yo estoy mirando, perdón, estaba mirando la pendiente que tengo yo, que tengo anotada cosas, pero es lo mismo que está acá. Fíjense que la caja en dólares, que hoy hablamos, yo no había mirado la moneda, mandan también una buena proporción a la caja en dólares. Y después se quedan con stock de granos, bueno, cementeras, evidentemente este incremento del valor de las cementeras han sembrado más, no hay alternativa, porque de un año a otro el incremento de las cementeras en dólares ha sido más o menos un 15 o un 20%, pero no un 100%, como hay acá. Entonces, evidentemente colocaron ese dinero, la parte de dólares la colocaron en granos, la colocaron en cementera, la colocaron en insumos y la colocaron en caja. O sea, buena parte está ahí. O sea, que lo que hicieron es, de alguna manera, en la gestión de liquidez mandaron a dólares la mitad. Y la otra mitad la mandaron a pesos. ¿Y dónde está? Yo creo que parte de eso es tenencia de la hacienda de cría, pasturas. Evidentemente, acá yo no sé si, yo creo que no estaban incorporados los vehículos al principio y los incorporaron ahora. No creo que esto sea una compra de vehículos, sino que a lo mejor no estaban incorporados y los incorporaron. Y después, obviamente... Sí, parece maquinaria y otros ahí juntos, ¿no? Vehículos, maquinaria como un solo paquete, capaz de mirarlo. Que después claro, al principio y después lo abrieron. Lo abrieron, a ver, y hay una llamada. Sí, igualmente dice que faltan más bienes que tienen que estar en evaluación, que están en evaluación. Y después, evidentemente, cancelaron parte del pasivo, en pesos. Tenían pasivo en dólares y pasivo en pesos. Y los cancelaron los dos. O sea, acá cancelaron $800.000 de pasivo, claro. $900.000 de pasivo. En principio, mirado de afuera, yo diría que hubo una gestión interesante de la liquidez, o sea, dolarizaron bastante, cancelaron pasivo en dólares, colocaron activos en dólares o incrementaron activos en dólares y cancelaron pasivo en dólares con pesos. Bueno, y evidentemente cancelaron pasivo en pesos porque no tendría mucho sentido, porque tampoco le resultarían atractivas las tasas actuales. Esta empresa cerró balance en julio, cerró balance en julio, o sea que evidentemente algunas cosas actuales ya no le resultaban atractivas. Bien, esta sería la quinta empresa. Bueno, acá ojo de nuevo con la escala, pero una de las cosas que resalta a primera mano es que pasamos de digamos, el endeudamiento aumenta. Y estamos hablando de endeudamientos sobre activos ya un poco más, que empiezan a requerir algún nivel de atención, porque estamos hablando del 40% de endeudamiento sobre el activo, ¿correcto? Ya estamos hablando de un pasivo más interesante, con una variación patrimonial también interesante, una empresa mediana chica, y después, bueno, obviamente hay básicamente un incremento del pasivo corriente, que es lo que uno ve acá. El pasivo no corriente se estaría manteniendo en valores más o menos bajos. Y lo otro que aparece como muy interesante es que la proporción de activo corriente es muy alta respecto del activo no corriente. Quiere decir que esta es una empresa ya con un componente distinto a las que veníamos viendo últimamente. Tiene también liquidez alta y tiene pruebas ácidas también altas. O sea, perdón, no de la magnitud de las que llegamos a ver, pero que son empresas que están de alguna manera líquidas, sólidas. El capital de trabajo pasa a ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque tiene mucho activo corriente. Y con lo cual, bueno, el respaldo, evidentemente, el complemento es más bajo. Pero acá se invierten las proporciones de lo que veníamos. Esta es una empresa, de alguna manera, es una empresa con poca proporción de tierra, que tampoco tiene gran proporción de maquinaria, y sí tiene mucho stock de grano y mucha cementera, con lo cual uno tendería a pensar que esta es una empresa básicamente de explotación, o sea, agricultura en campo alquilado, con poca maquinaria propia, o sea, con contratistas. Y obviamente aparece una proporción muy chiquita de tierra,
probablemente algún campo propio pequeño o algo parecido. Tiene bajo margen de venta, por lo que hablábamos, porque estamos hablando de tierra no propia. Tiene una alta rotación, una rotación que o hay mucho doble cultivo o hay alguna otra actividad que está incidiendo. Algo, no se me ocurre si puede ser como o un feedlot, pero no hay hacienda, feedlot no puede ser, tendría que ser, no sé, no se me ocurre, pero me parece un poquito alta aún con doble cultivo, la rotación. Y bueno, con un apalancamiento interesante. Eso hace que la renta de la empresa sea alta. Y bien, si ustedes, si nosotros miramos que del resultado, buena parte del resultado, mejor dicho, el resultado aporta una parte del incremento del activo, porque el resto lo incrementa un endeudamiento, tanto en dólares como en pesos, seguramente acá, y que ¿dónde está reflejado? En un incremento muy, muy fuerte de las cementeras. O esta es una empresa que creció muy fuerte en agricultura, o el último año de alguna manera cambió el tipo de el ciclo de cultivos. Esta empresa cierra en... Ari, perdón, te hago un comentario ahí. En el Excel, cuando uno se fija los comentarios que tiene esas celdas, dentro del pasivo corriente no bancario están los alquileres en esos 900.000 y en la cementera también están, por eso hay también un incremento tan grande. Parte puede llegar a ser por lo que vos decís, pero otra parte es que hay alquileres metidos dentro de ese 1,5 millones. Sí, que probablemente al cierre anterior no lo habían reflejado. Exacto. Bien, esto que está pasando, que plantea Fede, es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esta empresa es mejorando su calidad de información. Porque incluye los alquileres como cementera e incluye los alquileres como deuda. Digo, que normalmente nosotros cuando vamos a la cementera, a veces los alquileres, digo, muchas empresas tienden a no, por ahí no lo toman como una cementera, no toman los alquileres que faltan cancelar por el contrato que está firmado, por la campaña que hay para adelante, no lo toman como deuda, y sin embargo es una obligación de pago. Entonces, a veces eso no se toma solamente el gasto, y el hecho de que en este caso aparentemente lo estarían haciendo, está mostrando una mejora en el manejo de la información. Después, por otra parte, uno pensaría que parte de este endeudamiento va aplicado a la compra de maquinaria, incluso porque en esta celda lo estaban notando que había un aumento, hay una compra de máquina. Y después, bueno, no hay mucho más para decir, digo, pero parte de esta renta tiene que ver con el apalancamiento y con la alta rotación de la empresa. Evidentemente, en esta fórmula de rentabilidad, lo que empuja es la rotación y el apalancamiento, no tanto el margen. Ari, una cosita. Los dividendos se llevan más o menos la misma proporción que en la empresa esa grande de la que hablábamos hace un rato, el 7%. Un comentario que me parecía cuando vi la transparencia, el slide anterior, que es una empresa que tiene que mirar mejor los relojes, digamos, ¿no? Porque si bien la veíamos bien, cuando tiene más ritmo, digamos, uno ve que más nivel de endeudamiento, esto que decía que no es nada grave, digamos, pero que es más importante estar atento a los relojes que en una empresa que va con todo más cubierto, no tiene una liquidez enorme, o me parecía que era por ahí valía la pena destacar, digamos. Sí, me voy a tomar 2 minutos para hacer una salvedad respecto de eso. En realidad, empresas, veníamos viendo empresas que de alguna manera tenían mucho respaldo, con campo propio, o sea, empresas con otro nivel de ritmo, tal cual lo estás diciendo vos ahora. Entonces, acá lo que las empresas tienen que, lo que hay que alinear entre la visión de la empresa, el directorio que está pensando cuál es la estrategia de la empresa, y la gerencia, es la carrera que están corriendo y la que quieren correr. Porque cuando entramos en este nivel de rotación y este nivel de apalancamiento, esto lo que genera es mucha vertiginosidad, para arriba y para abajo. Entonces, acá hacen falta otras capacidades para estar mirando y otro tipo de información mucho más certera y mucho más online,
porque seguramente ante cualquier desvío hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones de alguna manera con muchos elementos. Pero fundamentalmente lo que hay que alinear es el tipo de empresa, o la carrera que están corriendo con esa empresa, porque así como es de alguna manera fácil o no requiere, no trae demasiados trastornos, errores en la gestión de liquidez, puede traer serios trastornos, errores en la gestión de deuda. O sea, cuando de alguna manera aparecen eventos no deseados, a veces la carga de la deuda suele provocar o alterar manejos a nivel de gerenciamiento, problemas en los procesos, toda una serie de cosas que lo único que hacen es espiralar hacia abajo, ¿no? Pero como mensaje final de esto es, hay que alinear y prepararse hay que alinear los distintos componentes de la empresa y prepararla para correr una carrera como la que pareciera que está corriendo esta empresa. Bueno, acá situación parecida, si quieren, a la anterior en cuanto a endeudamiento, un poquito menos, acá en realidad hay una baja de endeudamiento, con lo cual había endeudamiento relativamente mediano y hay una baja. Hay probablemente, de lo que se ve es, bueno, acá estamos también, ojo, que estamos con escalas distintas, pero aún con escala distinta lo que vemos es un incremento bastante, pasamos de los activos de 2 a 3 millones, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo es duplicando el activo no corriente, o sea, estamos pasando de 1 millón del activo no corriente a 2 millones de activo no corriente. Es una empresa que tiene también muy buena posición de liquidez, tiene muy buena prueba ácida, obviamente hubo un cambio en su capital de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que dijimos recién, creció mucho su activo no corriente, con lo cual tiene bastante más respaldo, pero proporcionalmente tiene menos capital para evolucionar a lo largo del año. Bien, acá nos faltan datos respecto de lo que es el margen de ventas y de facturación, margen de venta y demás, pero algunas de las cosas que veíamos o que hablábamos hace un rato, en realidad, tenemos un resultado, un resultado anual que básicamente está aportando a un incremento de hacienda de cría, por eso veíamos el aumento del activo no corriente, y también, digamos, la invernada también genera o origina fondos que van a parar a esa hacienda de cría. ¿Qué es lo más importante que se haga acá? Acá hubo de alguna manera un arbitraje de activos, porque originamos de alguna manera activo corriente y resultado, y lo anclamos en activo no corriente de menor renta. Entonces, y lo que sí se ve es que con un apalancamiento o con un apalancamiento relativamente mediano alto. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Esta empresa está cambiando activos de alta renta por activos de más baja renta. Seguramente lo que está haciendo es disminuyendo actividad agrícola, o no estoy absolutamente seguro, pero probablemente digo que sea así, que le generaba un resultado bastante alto, y disminuyendo la invernada para comprar hacienda de cría. Hacienda de cría que tiene menor rotación y menor renta. Con lo cual, si los dividendos que necesitaba esta empresa estaban muy apoyados, vamos a suponer que fueran dividendos altos, o sea que estaban muy apoyados en el resultado, cuando uno arbitra por activos de menor renta hay que tener cuidado con el impacto que eso pueda tener en los dividendos. En este caso no hubo en principio toma de deuda para financiar este aumento de activo no corriente, porque si eso hubiera sido así, y encima la deuda que se toma no fuera deuda de largo plazo, deuda no corriente, todavía digamos, la implicancia sobre los dividendos todavía es mucho más importante. Sí, Alejandro, buen día. Te hago una consulta. Cuando uno viene ya de varios años haciendo patrimoniales y generando estos indicadores, ¿sirve mirar la evolución de los indicadores? ¿Sirve,
no sé, tomar el inicio de hace 5 años y el cierre de este año y mirar el total como si fuera un solo ejercicio? ¿Tiene algún sentido eso? Siempre, a ver, depende con qué ojos nos mirás. Porque uno dice, ¿qué sentido tiene el crecimiento de una empresa? Y mayormente lo que siempre ocurre con las empresas es que uno busca que crezcan, porque generalmente lo que hoy tenés no sé, un propietario, 2 propietarios, en el futuro van a ser más y la empresa tiene que ser atractiva. Entonces lo primero que uno piensa es que la empresa tiene que crecer para que sea atractiva. Con lo cual, si vos los vas a mirar los indicadores, si vos vas a mirar la evolución como una cuestión comparativa, diría que no sé si tiene tanta importancia. Si vos lo vas a mirar, como decir, bueno, ¿cuál es la tendencia hacia futuro? Porque mi visión a 10 años es que la empresa tiene que incrementar en un 50% su patrimonio. Sí, porque la evolución te está marcando como base y los desvíos que tiene. Incluso mirar los indicadores que produjeron esa evolución tiene la importancia para ver qué repetibilidad tienen esos resultados y ese incremento patrimonial a lo largo de los años, para determinar si ese incremento fue aleatorio o fue por acciones de la empresa, y si fue aleatorio, a ver cómo podemos disminuir esa aleatoriedad y transformarla en actitudes de la empresa para ir captando eso. No sé si eso respondió lo que me preguntabas. Sí. Mi duda era esa, si tenía sentido también decir, bueno, tomo el inicio de hace 5 años y el cierre de este año y me va a dar unos indicadores que van a englobar 6 años de patrimonial, si sirve para algo, no sé. Para aprovechar que uno viene generando información de varios años, ¿no? No, yo no estoy seguro. Yo lo que te diría es que si vos viniste generando información de varios años, por ejemplo, y lo generaste con algún tipo de herramienta de partida simple, o podría ser GES98 o un Excel, algo por el estilo, lo que sí haría como ejercicio es, ¿cuáles fueron los resultados tuyos de estos 5 años y cuál fue la variación patrimonial? Porque muchas veces uno viene con un seteo que dice, bueno, yo vengo ganando 100 por año, en 5 años tendría que haber incrementado 500. Y cuando hago el patrimonial, me encuentro con que el incremento fue de 1000 o de 100. Y lo importante es ver cuáles fueron esos desvíos. Si esos desvíos fueron tenencia, si esos desvíos fueron mal cálculo de resultado, que en general no es así, porque los resultados, como es un registro de ingresos y egresos, en general es muy raro que esté mal. Pero lo que sí puede haber habido diferencias por tenencia o de pronto lo que creíamos como resultado no explicado, en realidad sí pudieron haber sido cuestiones que no se registraron correctamente. Pero ese ejercicio de hacer 5 años de resultado versus 5 años de incremento patrimonial suele ser bastante interesante cuando no usan partida simple. Cuando tienen partida doble no tiene sentido. Gracias. Para mí, agrego un poquito, Fernando me da pie. Me parece que está bueno mirar la evolución anualmente, mirar los indicadores, qué le pasa a los indicadores, y pensar esto que decía Alejandro, a dónde quiero estar dentro de unos años. O si, yendo para atrás, si yo estaba en un lugar y quería estar donde estoy hoy, respecto de esos indicadores, ¿no? Si están alineados, digamos, los objetivos de la empresa, la visión de la empresa, lo que está pasando. Debería estar reflejado. En esta última empresa que vimos, donde había un cambio importante, si esa decisión se venía planificando para cuando se diera la situación que se dio y se ejecutó. Ahí hay una de las cosas que... Hay pedido una palabra también. Dale, Ale. Sí. Sí, buen día a todos. ¿Existe algún índice, o sea, los indicadores esos que mostraban de endeudamiento, de rotación, ¿hay alguno en el cual uno tiene que la empresa apuntar a eso para no desviarse, acercarse? ¿Los índices de libro existen o no? ¿O dependen mucho de la actividad? ¿O de cómo está formada la empresa? Por supuesto que hay índices, como decíamos hoy, la liquidez o los endeudamientos, hay márgenes razonables donde moverse. Pero tiene que ver mucho con la capacidad de gestión y de adaptación cuando hay desvíos que tienen los gerentes y los directores. Lo primero que uno tiene que alinear en una empresa es eso.
O sea, es muy difícil. Vamos a suponer que los socios en determinado momento dicen, bueno, yo quiero crecer al 10%, o al 20%, para ponerlo un poco más extremista, al 20%, pero tengo una empresa que está creciendo al 10%. Para eso tengo que, de alguna manera, arbitrar seguramente algunos negocios, pero seguramente voy a tener que tomar endeudamiento, porque voy a incrementar, estoy intentando incrementar la renta y seguramente estoy intentando incrementar el tamaño de la empresa. Y a lo mejor, durante muchísimos años, el gerenciamiento y la dirección de la empresa estuvo a cargo de gente que, por distintas razones, vivió muy tranquila. Y no está mal que eso sea así. Y de pronto esos accionistas le están pidiendo a esas personas que cambien su actitud, o que cambien la actitud de manejo de la empresa. Si uno eso no lo hace en forma preparada, incluso trabajando con escenarios y demás, probablemente lo que vamos a estar generando en la empresa es salida de situaciones de confort, incomodidades, y que a veces terminan resultando en manejos no adecuados. Entonces, esos índices sirven para saber hasta qué punto cada uno está, o la empresa está en condiciones de gestionarlos. Y vamos a encontrar que hay empresas que son capaces de gestionar el doble de deuda que otras. Incluso son capaces de gestionar ratios de deuda que otros no lo podrían ni manejar. Digo, hay empresas agrícola, campo alquilado en determinadas zonas, uno las mira y bailan toda la vida arriba del Titanic. Y siguen bailando. Y hay otros que de pronto tienen un traspié y tienen más problemas de susto que problema estructural. Y a veces esa situación de miedo les impide tomar decisiones que desde el punto de vista empresario serían correctas. El endeudamiento es el más típico, y yo siempre sostengo que el endeudamiento es como un medicamento. El problema del endeudamiento no es el endeudamiento en sí mismo. El problema del endeudamiento es la dosis. Y a veces hay organismos que son capaces de tolerar una dosis y hay organismos que son capaces de tolerar otra. Entonces no le podemos administrar la misma dosis a distintos organismos. Y acá lo mismo. Está bien, muchas gracias. Una sola cosa más. Parte de eso que yo dije lo mostró hoy Fede en una diapo que hablaba del ciclo de la empresa. Bueno, lo que yo decía de esta diapo es esto que comentaba hoy Fede al principio. Digo, en un primer principio, cuando generalmente una empresa nace, o cuando alguien crea una empresa, lo que hay es una familia emprendedora, o familia, o individuos emprendedores, que lo que hacen están, si todo resulta como uno piensa, están creando valor rápidamente. Después la empresa ya empieza a tener un franco crecimiento. Ahí ya no pueden ser continuamente emprendedores, ya tienen que empezar a ser empresarios. Y si el perfil de las personas es eternos emprendedores, no pueden gestionar esta etapa de la empresa. Acá tiene que estar gestionada por otro tipo de individuos, y los emprendedores tienen que seguir existiendo, y a lo mejor van a crear otro área u otra actividades de la empresa que después deberán entregarlo a los empresarios para que sigan desarrollando. Y después es el momento donde la empresa siempre es más que patrimonio, porque está creando valor. Ahora llega un momento donde si hay una especie de agotamiento, si hay una maduración de esos empresarios, por ahí los empresarios ya entran en una etapa que se convierten en administradores, en meros administradores, y lo que hay es destrucción de valor, porque la empresa empieza a ser menos digamos, simplemente el patrimonio es más importante que la empresa, porque entra en piloto automático, y lo que se necesita en ese momento es renovar esa capacidad empresaria para que el ciclo vuelva a compensar un escalón más arriba, y sean ciclos siempre superadores hacia arriba. Esta gráfica es muy interesante en ese aspecto. Ale, respecto a los indicadores, también había una frase que a mí me resultaba interesante, que era pensando en la liquidez, por ejemplo, creo que era de la liquidez de la empresa, la liquidez, que ya cuando una liquidez está entre 1 y 1,5, uno empieza a ir al banco muy seguido. Cuando está por debajo de 1, uno casi que deja de hacer las cosas de la diaria porque se la pasa en el banco, digamos, ¿no? Como digo que hay algunos números donde uno sí puede poner
una vara y en función, eso depende también de la escala y de la estructura que tenga la empresa para manejar esas situaciones. Lo que vos decís es cierto, pero es atenuable. Una cosa es cuando la iliquidez te sorprende y otra cosa es cuando la iliquidez forma parte del plan. Cuando hablo de iliquidez, hablo de baja liquidez, no estoy hablando de falta, ¿no? Hablo de baja liquidez. Digo, si yo tengo un presupuesto y yo sé que hay determinados momentos del año, o incluso a lo largo de todo el año voy a tener liquidez, porque es una empresa que está creciendo fuertemente, con lo cual crece con mucha deuda y demás, no es lo mismo gestionar liquidez de hoy para mañana o para la semana que viene que gestionar deuda o toma de deuda para el semestre que viene. Incluso, si yo me siento con los bancos o con los distintos actores, bancos, SGR, Insumeres, yo digo, mira, mi plan es este y en este plan me falta el 50% de la plata. Y yo salgo a buscar cuánto me puede aportar la SGR, cuánto me puede aportar el insumero, cuánto me puede aportar el banco. En general el insumero es como la caja de los estudios contables, el que termina aportando la diferencia, o lo que falta. Pero la realidad es que cuando uno lo hace con ese nivel de planificación y se sienta a principio de la campaña, si uno quiere, con los distintos actores, es decir, yo voy a necesitar esto, primero, está la respuesta, si sí o si no. Con lo cual digo, la baja liquidez no debería ser un trastorno del modo de que vos estás planteando. ¿Cuál es el trastorno? El que no está acostumbrado a funcionar, digamos, si hay empresarios o gerentes, o sea, no están acostumbrados a que de pronto un día hay faltante o va muy justo, vamos muy en el día a día, la realidad es que hay gente que ese tipo de situaciones los paraliza de semejante manera que después comienzan a tener implicancias en lo que es todos los procesos de producción. Con lo cual, por eso digo, si bien hay índices que marcan más o menos el rango, hay gente que se siente más incómoda, más cerca o más lejos del límite del rango, ¿no? Perdón, una última cosa. Sí. Pero respecto de eso, esto es algo muy útil a la hora de la reunión CREA. O sea, cuando nosotros vamos a mirar un patrimonial en una reunión CREA, vamos a analizarlo, hay que tener muy en cuenta los individuos que están al frente de la empresa, para ver si ese patrimonial está alineado con la visión de la empresa, pero con lo que son capaces de gestionar los individuos que están en la empresa. Porque si no, en algunos casos le vamos a estar pidiendo a los individuos a las personas que gerencian o que dirigen esa empresa, le vamos a estar pidiendo cosas que a lo mejor no están en condiciones de llevar adelante. Ale, el otro día estuve en reunión de presidentes en la zona y hicimos una pequeña ronda de quienes hacían patrimoniales, los grupos, cómo estaban en eso. Y la verdad que es interesante, atándolo con lo que vos estás diciendo, en muchos casos los patrimoniales y las gestiones se miran en la reunión de las empresas. Y por ahí este último punto de ver la evolución de los patrimoniales respecto de la misión y visión, que es un momento en general donde en las reuniones uno expone la visión y visión de la empresa, está bueno mirarlo con ese enfoque, ¿no? Porque uno a veces mira cosas, pero bueno, empezar a mirar un poco más la evolución, si está alineado o no a la visión de la empresa, está muy bueno. Dos reflexiones muy rápidas. La primera es que en general las gestiones o la contabilidad de gestión, el análisis de la gestión, el análisis de los patrimonios, muchas veces se hacen más con carácter de autopsia que con carácter de curativo, por así decirlo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces llegamos a presentar, o no importa si los presentamos, llegamos a tenerlos para nosotros mismos los datos demasiado tarde, cuando en realidad ya lo que estamos mirando es la evolución, pero no estamos teniendo una herramienta que nos permita tomar decisiones. Entonces, como reflexión final quiero dejar eso, hay que hacer lo posible por tener los datos lo más rápido posible del cierre, o incluso en aquellas empresas que tienen mucha vertiginosidad, lograr algunos cierres en el año. No digo, pero aunque sea tener un cierre a los 6 meses o un cierre cuatrimestral si la empresa es muy vertiginosa.